Muchas gracias por conectarse. Indicarles que hoy día partimos un poquito más retrasado porque nos incorporaron a un curso que no tenía considerado. La verdad que lo tenía considerado para la semana pasada, pero tampoco lo pude hacer y no pude más y tuve que asistir hoy día. Un curso interesante que dura 3 días y que hay que estar ahí. Así que por eso estuve casi obligado, digamos, a modificar los tiempos. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien, junto a sus familias, que no tengan novedades, mayores novedades. Y vamos a dar inicio entonces a la clase. Lo primero que les quiero decir, voy a grabar la clase. Ya estamos grabando. Comentarles que, bueno, hoy día vamos a revisar, básicamente la idea es avanzar un poco más en el tema de fundaciones, tanto superficiales, que encerrar un poco el tema de las superficiales y avanzar hacia al tema de las fundaciones profundas, que es un tema que se nos quedó pendiente. Ver un par de aplicaciones, un video de alguna instalación de pilotaje y el tema de los muros pantalla, que son muros que se aplican muy fuertemente en las zonas, en lugares donde hay terreno arenoso, donde la sustentación del terreno no es fácil, no es posible, digamos, lograr una buena sustentación del terreno. Entonces en esos casos es necesario hacer muros pantalla. Por ejemplo, acá, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de terreno, que lo vamos a ver aquí, eh, esto lo revisamos. De la, aquí tenemos un tipo de excavación que está hecho en roca, ¿ya? Al estar en roca, obviamente, las posibilidades de que nos encontremos frente a derrumbes, ¿cierto?, de terreno, socavaciones de terreno, son muy difíciles. De hecho, aquí se está, tal como lo vimos en algún momento, se está realizando con martillo neumático, ¿cierto? Perforando roca, ¿cierto? Ahí se ven los estratos, ¿cierto? Entonces, en estos casos, no es necesario apantallar el muro, ¿no? Apantallar el perímetro de la excavación, el perímetro de la excavación o el perímetro ¿cierto?, de los muros. En el caso de los muros pantalla, lo que hacen es un muro que se adosa a la fundación, que es parte de la fundación, ¿cierto? Y que es un muro que cumple dos funciones. Es un muro estructural, ¿cierto?, de la edificación, y al mismo tiempo es un muro que permite la sostenibilidad, ¿cierto?, de los terrenos colindantes. Entonces, eso también lo vamos a revisar, que son, aparte de los pilotajes, ¿cierto?, son, digamos, procesos constructivos importantes en la etapa de fundación. Esas otras cosas vamos a revisar. Con respecto al curso y las presentaciones, quiero indicar que esta semana teníamos la presentación de un grupo, de un tema. Bueno, Alex le puso un 7, para que me gustó mucho, estuvo muy clarito y tomó todos los pasos, ya que es importante eso. Todos los pasos que los colocaron la expresión técnica, hicieron un análisis de precios, presentaron un video instructivo sobre el tema, el lenguaje clarito. Entonces esas son las cosas que hay que ir visualizando en el proceso constructivo. El diagrama de flujo también es súper claro, porque eso nos ayuda a nosotros, siempre lo he dicho, a establecerse un buen proceso de Cartagán. Nos sirve para determinar los requerimientos de cada subpaso, y con esos requerimientos yo puedo generar un proceso de aseguramiento de la calidad, etc. Bien, vamos y entonces la próxima semana traspasamos, porque el tema de envolvente en paja natural no alcanzó. Parece que faltó material ahí, así que no se alcanzó. Entonces, lo que vamos a hacer es que se va a traspasar este tema y va a quedar la próxima semana con el envolvente en paja natural, ¿cierto? Y el tema del grupo de Sebastián López, Nicolás Figueroa, que van a dar el tema de aislantes técnico y acústico, en este caso la celulosa, poliuretano expandido y poliuretano
perdón, poliuretano expandido y polistileno expandido. Bien, dicho eso, entonces, avanzamos. Ojo que me gustó mucho la presentación del primer grupo en términos de que estuvo muy bien estructurada para que tengan esa guía. El grupo no me ha enviado la presentación de LACE. Tengo otras, por supuesto, pero para poder subirla como material. Bien, avancemos. Profe, Dígame nomás. ¿podría colocar de nuevo? Yo soy Nicolás Figueroa, el tema de lo que nos tocó en nuestro grupo, porque usted me mandó un correo ¿Ya? y creo que lo que tiene anotado ahí es distinto a lo que me mandó, si para poder No, pero ¿cómo puede ser? No corroborarlo. puede, no O voy a hacer, leí mal. pero ¿cómo voy a hacer distinto si le mandé lo mismo? Bueno, puedo estar equivocado, si uno también se puede equivocar, si aquí nadie es ni flexible. Mire, lo que yo le puse fue la celulosa, eso es lo que ustedes propusieron, ¿sí? Claro, claro. Y yo le agregué el poliuretano expandido, ¿ya? Ujú. Y le agregué el polistileno expandido, Ya, ¿qué ¿ya? pasa? Que el correo que me mandó usted ¿Ya? nos pidió el... A ver, déjeme, se lo digo al tiro. Revísalo, ¿eh? Tranquilo. ¿Por qué el poliuretano? Porque el poliuretano proyectado y expandido es el que se está Sí, usando nos más. pidió el profe, nos pidió el colchón reticular, el Rodman. Pero ¿cuál es saqué de todos estos que están acá? El poliestileno sacó. Ya, No, eso. Entonces, pero puse el poliuretano y el colchón Roseman, ¿sí? claro, el poliuretano y el Ya, colchón, más la fibra ya. celulosa. El polistileno no. Exacto. Porque eso es como en el fondo la más conocida, porque es como lo que nosotros llamamos generalmente como Blue Eye, ¿cierto? Claro. Entonces ese no está. Entonces aquí colocamos el colchón reticular. Sí, Reticular, sí, gracias. gracias. Reticular. No, gracias a usted. Ese está súper bueno, el colchón reticular. Vale. Ahí estamos. Entonces ellos presentan la próxima semana. Vamos entonces a los temas. Avanzamos. Vamos a ir primero, vamos a repasar un poquito el tema de las fundaciones superficiales, ¿cierto? Tal como dice su nombre, son superficiales porque en la práctica, ¿cierto?, no alcanzan una cierta profundidad y generalmente parten después del escarpe. Esto ya lo vamos a hacer un repaso más rápido porque ya avanzamos en la clase anterior. Después siempre del escarpe y limpieza, el replanteo trazado de niveles, la excavación, que hay dos tipos de excavación, siempre, ¿cierto? Es una excavación que puede ser mecanizada, independiente que sea superficial, puede ser mecanizada, pero finalmente hay que terminar con una excavación a mano, para no pasarnos del sello de fundación, que sería la altura de la fundación. Ojo con eso, siempre tenemos que trabajar esa línea. Y existen las fundaciones superficiales, las compensadas y las fundaciones profundas como concepto de fundaciones. Cuando es superficial, hay varias teorías, vamos a ver un videito ahí, que están en relación muchas veces, digamos, a la profundidad y el ancho de la excavación. Es decir, la profundidad, perdón, está en función del ancho de la excavación. A veces son 2 a 3 veces el ancho. Si la zapata es de 80, ¿cierto?, de ancho, pueden ser 2 a 3 veces los 80, digamos, 2 metros 40, o si fuera 2 veces serían unos 60. Eso más es lo que se ventila, ¿no? Un poco, digamos, del punto de vista de ingeniería, no es exacto, no es un axioma, pero sí está relacionado con el ancho. Y distintos tipos superficiales tenemos la famosa zapata y las placas olosas de fundación. Son las dos grandes. Las zapatas son aisladas, corrida continua y zapatas combinadas. Las zapatas combinadas son muy bonitas, me encantan las zapatas combinadas, le dan un aspecto de ingeniería importante. Y las placas olosas de fundación, que son, ¿cierto?, toda la extensión donde va a ir fundado el edificio. Generalmente son más caras, pero también son más fáciles de ejecutar, son más rápidas de ejecutar. Hay un tema ahí de... Me tocó una vez ver en Concepción un edificio que en principio se fue diseñado con zapata combinada o zapata aislada con vigas de fundación. Y finalmente se terminó con una zapata, con una losa, porque era más fácil. Era más complejo estar haciendo las fundaciones puntuales por el tema de moldaje y todo, y al final dijeron, ¿sabe qué? Un poco más cara, pero vamos a ahorrarnos, no sé, un mes y medio de tiempo y queremos salir del invierno. Entonces es muy lluvioso, entonces queríamos salir del invierno y al final lo hicieron como una losa. Me tocó ver una parte de cosas del edificio. Entonces, las zapatas aisladas generalmente recaen sobre un pilar, ¿cierto? Y hay una base de sustentación, ¿no?
Ese es el concepto. Se usan en suelos de baja compresibilidad. Importante la compresibilidad de los suelos. La semana pasada vi un video cómo los suelos podían ser compresibles, ¿no? En la medida que no los compactamos adecuadamente o son terrenos que no tienen un material adecuado. Entonces, cuando son terrenos que no tienen un material adecuado, entonces pueden ser rellenos, pueden ser antiguos rellenos, pueden ser materiales que no fueron consolidados en el tiempo, ¿cierto? Escombros que fueron colocados y nos toca a veces fundar ahí. Entonces ahí se toman densidades de esos terrenos o estratigrafía del terreno y determinamos que esos terrenos, ¿cierto?, no son aptos porque posiblemente no cumplen con la resistencia por centímetro cuadrado que se pretende para el proyecto, en función del peso del edificio, la infraestructura y todo. Entonces los suelos los suelos de baja compresibilidad son aquellos que tienen son capaces de soportar bajas cargas, porque si no generan asentamientos diferenciales. Entendiendo el asentamiento diferencial, el asentamiento es como echarse, digamos, de un lado, digamos, es como que por peso, ¿cierto?, se carga. Realmente lo que a nosotros nos pasa cuando pisamos, nosotros literalmente pisamos en terrenos compresibles. Si estamos bueno, los que son jugadores de fútbol, para un ejemplo más claro, lo que algunos dicen, no, esta cancha está blanda, está blanda la cancha. Y cuando la blanda está cancha, entonces el esfuerzo que tiene que hacer para correr es mayor porque tiene que ir despegando el pie que se hunde en cierta forma en el pasto y genera más desgaste de energía. Entonces las canchas más blandas te agotan más rápido. Entonces ahí hay que tener, sobre todo las canchas, por ejemplo, centroamericanas, hay mucha humedad, entonces las canchas son muy húmedas. Bien, dicho eso, entonces la compresibilidad es importante porque afecta la posibilidad de que un edificio pierda su estabilidad horizontal y genere estos famosos asentamientos diferenciales. Esto también se produce por efecto de terremoto, porque al producirse un vaivén del edificio, vamos a ver más ratito, que alcanzamos a ver los aisladores sísmicos, cuando se produce el vaivén del edificio, el edificio se carga por un lado, entonces todo el peso se va a un lado. Y si en esa zona, si hubo un mejoramiento de terreno y que no se hizo adecuadamente, no se logró la densidad óptima, considerando cuáles eran las expresiones técnicas en términos de la cantidad de pasada del rodillo vibratorio y además la cantidad de humedad necesaria que se puede hacer el ensayo Proctor, ¿cierto?, para determinar cuál es la densidad húmeda, la densidad necesaria, o sea, la humedad necesaria para lograr esa máxima densidad y después poder esa densidad controlarla a través de un densímetro nuclear, nos podemos encontrar con novedades de compresibilidad. Entonces la zapata no necesita junta, pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada por los cambios térmicos. Bueno, se ejecuta generalmente por hormigón en masa, a veces es con armar y sin armar, dependiendo de las consideraciones del proyecto. Bueno, el tipo de armadura que puede llevar, ¿cierto? Y los planos y especificaciones van variando dependiendo del tipo de zapata. Eso lo vimos, ¿cierto? Aquí es bueno especificar que cada vez que hay una fundación, claramente el proceso es la excavación, lograr el sello, si considera la expresión técnica que tiene que ir un emplantillado previo, se coloca un emplantillado de máximo de 10 centímetros, va entre 5 y 10 centímetros un emplantillado, de un hormigón pobre, es decir, que de 1 a 2, máximo 3 sacos por metro cúbico, se coloca ese emplantillado, y de ahí hacia arriba, el sello, o sea, la altura del emplantillado es el sello de la fundación, de ahí comienza la fundación. De ahí se instalan las armaduras con sus respectivas calugas y el armado de acuerdo a plano, ¿cierto? Y esa armadura tiene que ser separada, digamos, con las calugas para que tengan, ¿cierto?, el espesor adecuado de recubrimiento de la armadura, ¿cierto? De tal forma que por humedad no sufra, digamos, un deterioro por oxidación finalmente la enfierradura. La malla es tejida en este caso, puede ser doble malla, ¿cierto?, en el caso que puede ser un cubo o malla simple. Los diámetros son variables y también se arma inmediatamente el pilar que se agarra, ¿cierto?, y de acuerdo a los planos de detalle de enfierradura, se amarra, ¿cierto?, esa enfierradura va en una forma de gancho y se amarra, y la longitud de ese gancho, todo eso está totalmente definido. Hay un video que tengo ahí, un material Ditec sobre una armadura que lo alcanzamos a ver ahora, sino en la próxima clase, que tiene que ver, ¿cierto?, con las especificaciones de esos planos.
Y finalmente, ¿cierto? Aquí estamos migrando contra terreno o podemos migrar con moldaje. Eso se decide en las peticiones técnicas. ¿Ya? En este caso, ese fue sobre microno contra terreno. El terreno puede ser estable, no se contamina, así que eso también puede cooperar. Ahora, cuando el terreno, independiente que sea estable, ¿cierto? Y no contamine, no se demorone, generalmente estas zonas son bastante irregulares. Entonces, si uno calcula por volumen el hormigón, restándole el acero, ¿cierto? Y saca exactamente cuánto es lo que tiene que gastar, cuando son paredes que no son regulares, uno gasta mucho más hormigón. ¿Por qué? Porque no son parejas, entonces al final el hormigón va entrando por la orilla, entra más acá, al final uno se va comiendo más metros cúbicos y eso sale más caro, así que al final sale la cuenta de tener montaje. Eso es recurrente, digamos. Por si acaso sería un tema. Bien, y entonces tenemos el emplantillado, el trazado, instalación de armadura y el práctico. Después tenemos las zapatas corridas, ¿cierto? Que son muy comunes, visualizamos permanentemente, y sobre esas zapatas corridas generalmente también se puede armar directamente después el muro, ¿cierto? El muro fundación y los pilares, ¿cierto? Zapata corrida con muro fundación o zapata corrida y pilares incorporados. Son distintos diseños dependiendo de la solicitud y las cargas que se necesitan transmitir al suelo. Aquí tenemos, ¿cierto? La zapata corrida, tenemos nivel de terreno, ¿cierto? Como un sobrecimiento, y después tenemos el muro de albañilería. El muro de albañilería que es estructural, puede ser muro armado, ¿cierto? Puede ser con sistema de escalería, ¿cierto? O tensores, digamos, y se transforma esta albañilería armada. Y estas farras armadas llegan hasta la fundación, ¿cierto? Y todos trabajan en conjunto. Aquí viendo los planos. Aquí ya vamos viendo algunos detalles, ¿cierto? Aquí tenemos una fundación que tiene bolón desplazador, que generalmente también se incorporan, ya ustedes saben eso, y tenemos pilares, ¿cierto? Y vigas de fundación. Ahí estamos armando ya la fundación de sobrecimiento, ¿cierto? Vigas de sobrecimiento con pilares. Entonces, esos son los modelos que antes encontramos. Y también tenemos, como hemos dicho, las zapatas combinadas que producen, ¿cierto? Una mayor resistencia en zonas puntuales de la edificación. No en todas partes son de la misma manera. Aquí se ve, ¿cierto? Una zapata combinada, ¿cierto? Un plano de corte donde muestra el implantillado, ¿cierto? Y muestra cómo llega, ¿cierto? La armadura pilar y se engancha, ¿cierto? A la armadura de losa de la zapata de fundación. Hay juntas de hormigonado, etcétera. Que, bueno, los planos hay que ir viendo después en detalle para determinar, ¿cierto? La altura y determinar la enferradura, los distanciamientos, todas esas cosas, ¿cierto? Se van armando en terreno. Y tenemos las placas olosas, ¿cierto? Se usan cuando hay excesiva compresibilidad del suelo o cuando el área es cubierta por otras alternativas de fundación ocupa más del 50% del área del proyecto. Ahí quizás conviene, ¿cierto?, generar una losa nomás. La construcción posee una superficie pequeña en relación al volumen, tanto se rascacielos, silos, depósitos. Y la idea es que, ¿cierto?, podamos evitar, muchas veces con las losas podemos evitar ciertas zonas de asentamiento irregulares o zonas predecibles, digamos, de diferencia, digamos, de peso. Bueno, y que generalmente estas losas se arman in situ, claramente, ¿cierto?, y están en toda la superficie. Las placas de fundación deben tener un espesor mínimo de 30 centímetros sobre la base de hormigón pobre. Claro, hay un implantillado primeramente y sobre eso, ¿cierto?, viene la losa. Los espesores son variables, van a estar en función, ¿cierto?, del diseño. Hay losas, digamos, de varios tipos, losas de espesor constante, losas de capiteles, losas nervadas y losas flotantes. Las losas nervadas son interesantes porque rigidizan la losa, ¿ya? Creo que vimos en el edificio de la Digua, creo que vimos que había unas losas en el subterráneo que eran nervadas, y una eran de capiteles, que tenían como
tenían como, venía la losa, venía un pilar, pero el pilar no descargaba totalmente la losa, sino que tenía como una superficie de apoyo, ¿no? Se pone una fotito por aquí, la podemos ver. La placa, ¿cierto? Donde aparecen los muros, los diseños. Y ya como que lo repasamos la clase anterior, el tema, digamos, de los cuidados de hormigonado que hay que tener muchas veces, las separaciones, ¿no? Y cierto, la altura de hormigonado, ¿no? Es importante para no evitar, cierto, la segregación del material. Tampoco es posible cuando se hormigona vibrar la armadura, eso no se puede hacer. Es interesante entender eso. Y generalmente en el proceso hormigonado encontramos juntas que son juntas frías o juntas de hormigonado, ciertas juntas que son constructivas, son hechas, digamos, por diseño de construcción. En el caso de una losa, por ejemplo, pueden haber juntas de hormigonado. Hay diseños generalmente cuando uno hormigona una losa, uno solicita que se le entregue un diseño hormigonado, ¿sí? Hasta dónde puede cortar, dónde iría la junta de dilatación, etc. En el caso que no se colocaran, hay que solicitarlas porque claramente tienen que haber zonas donde el hormigón pueda tener juntas de dilatación. Generalmente van cada ciertos tramos, ¿cierto? Y se corta parte de la losa, se va cuadriculando y se van generando estas juntas. Bien. Ahí está, la junta de hormigonado se prevé en el proyecto. Cuando aparece alguna junta no prevista, debe ejecutarse normalmente en la dirección de la compresión y no se puede realizar, y no se puede realizar, si no se puede realizar, se formará con ella el mayor ángulo que sea posible lograr. Generalmente las juntas de relación están dadas por ingeniero calculista. Y los tiempos de hormigonado también tienen que ser considerados para la maduración del hormigón. Los curados pueden ser distintos tipos. Vamos adelante cuando hablemos cuidado, instalación y cuidado del hormigón, vamos a detallar más este tema. Bien, entonces pasemos ahora pasemos ahora a las que son más complejas, o que son las cimentaciones profundas. Bueno, estas cimentaciones tienen que ver principalmente cuando nosotros en la estratigrafía, ¿cierto?, la calicata que sacamos del terreno, encontramos, ¿cierto?, que el terreno se compone de estratos que no cumplen o nos dan cuenta de una resistencia por centímetro cuadrado que nos permita, ¿cierto?, asegurar que el terreno va a soportar el esfuerzo del peso propio más, ¿cierto?, los esfuerzos que tienen que ver con el peso de la infraestructura, etc. Entonces, en esos casos lo que se hace es buscar estratos profundos para determinar, ¿cierto?, para transmitir esas cargas a un lugar seguro. Y habíamos dicho entonces que las profundas pueden ser con pilote, con micropilotos, con muros pantalla, pueden ser fundaciones por sustitución o por flotación, ¿ya? Seguimos explicando que, bueno, el pilote hay varios tipos, ¿cierto?, de pilote y distintas materialidades. Hay pilotes de madera, pilotes de acero, pilotes de hormigón, ¿cierto? Hay pilotes de hormigón armado, o sea, hay pilotes solamente de hormigón y hay pilotes de hormigón armado, ¿cierto? Hay pilotes que funcionan por fricción, es decir, en la medida que yo lo voy instalando, tienen una construcción tal que tienen un sentido como si tuvieran, ¿cómo explico?, como unas aletitas, ¿cierto?, que a la medida que yo lo voy golpeando, el pilote va colocando resistencia a la penetración, ¿no? Trae como una escamita, ¿cierto?, y al final, por resistencia con el suelo, se detiene. Y cuando ya se establece que hay una cantidad mínima o máxima, perdón, una cantidad máxima de golpe, sobre esa cantidad máxima de golpe se entiende que el pilote llegó a su punto de rechazo, que se llama. El punto de rechazo del piloto es el punto en el cual ya el pilote se entiende que no baja más y no debería bajar más, colocándole el peso que se tiene considerado en el diseño. Ese se llama el punto de rechazo del pilote. Entonces,
Ya lo dije, pueden haber por materialidad y pueden haber por forma de colocación. También hay pilotes que son armados, ¿cierto? Que son con enferradura, son armados, ¿cierto? Y pueden ser prefabricados o pueden ser fabricados in situ, donde se hace la excavación, se coloca, se inyecta el hormigón, ¿cierto? Etcétera. Lo que vimos en la constructora Digua fue un sistema donde la máquina, ¿cierto? Era una máquina que pilotaba, era una máquina de pilotaje que extraía al mismo tiempo, ¿cierto?, el material y por otro lado, ¿cierto?, iba incorporando el hormigón en forma inmediata, ¿no? Tenía una bomba que incorporaba y que inyectaba el hormigón. Y tenemos los muros pantalla, que también los vamos a ver. Los muros pantalla son muy especiales porque los muros pantalla, ya lo dijimos al inicio, son muros que son perimetrales en la edificación y tienen dos finalidades. Contener los muros cuando cuando el suelo no es un suelo muy cohesivo, ¿cierto? Y hay, por distintas razones, por la calidad del suelo o por la zona donde estemos trabajando, mucha humedad, mucha lluvia, hay hartas probabilidades que esos terrenos se derrumben, generando problemas con las edificaciones continuas o generando peligro para la gente que está trabajando. Entonces, al final se hace un diseño de un muro o pantalla que en el fondo lo que hace justamente apantallar, pero al mismo tiempo de proteger la contención, genera, ¿cierto? Son elementos de estructurales de terminación. Y por sustitución, vamos a ver que son aquellos tipos de fundaciones que yo saco una cantidad de terreno, ¿cierto? Calculo la densidad, tengo la densidad de ese terreno, puedo calcular, de acuerdo al tipo de terreno, puedo calcular cuántos kilos, de acuerdo al volumen que yo saque, puedo determinar, ¿cierto?, el peso, claro, cuánto pesa ese terreno, al extraerlo yo de parte de la excavación, y al mismo tiempo puedo colocar la misma cantidad de peso. Y en este caso de un edificio, coloco el mismo peso que yo sustituí de la tierra. Entonces, que logro el mismo equilibrio. El terreno se entiende que no se va, entiendo que el terreno no va a tener asentamientos diferenciales, que el terreno no se va a hundir, producto que yo lo que estoy haciendo es sustituir una cantidad de suelo que estaba en equilibrio y lo reemplazo por una masa de hormigón que puede ser un edificio, una casa, lo que sea. Entonces, por sustitución. Y por flotación es cuando se entiende el principio de Arquímedes, que al colocar un edificio sobre una napa freática, ¿cierto?, o presencia de agua que está, ¿cierto?, y yo desplazo esa agua, al desplazar esa agua sigue haciendo empuje, ¿cierto?, ascendente. Por lo consiguiente, ese empuje ascendente yo lo sumo, ¿cierto?, lo considero como una, o sea, al desplazar esa agua, disculpa, al desplazar esa agua, ¿cierto?, yo estoy considerando de que esa fundación voy a aprovechar ese empuje en colocar un edificio. Por tanto, ahí lo que estoy haciendo yo es que al desplazar estoy generando un equilibrio, porque estaba en equilibrio ya, ¿cierto? Yo al retirar esa cantidad de agua en el fondo que estaba haciendo un empuje, yo lo reemplazo por el edificio. Entonces, en ese caso, actúa por flotación. Y genera un equilibrio entre lo que yo cargo con el peso del edificio y el empuje del agua. Entonces, ese equilibrio lo consideramos como flotación. En vez que sea sustitución por suelo, es sustitución en el fondo por agua. Y existe también mixta, que es una combinación de ambas fundaciones. Es decir, pueden haber fundaciones que son superficiales, pero también profundas. Se puede dar ese caso. Superficiales, profundas, ¿cierto? Aquí tenemos, siempre va a estar en función de la altura, de la profundidad. La altura va a estar siempre en función del ancho. Generalmente hay distintos criterios, hay un video por ahí que dando muestra que hay distintos criterios, ¿no?, que hablan sobre cuál va a ser la altura definitiva. En este caso, menor a 2 veces el ancho, a veces va de 2 a 3 veces, dependiendo. Depende del tipo de suelo y el diseño. Y las profundas ya, ¿cierto? La altura, ¿cierto?, es mayor a 2 veces el ancho, podríamos considerar. Pero yo creo que es mucho más que eso, y en el fondo lo que se trata aquí es traspasar estratos que no nos conviene sacar, no nos conviene hacer un mejoramiento, ¿cierto?, porque es muy caro, sino que nos interesa llegar
a lugares más profundos. Claro, entonces lo que hace las profundas es llegar a transmitir las cargas a sustratos aptos y resistentes al suelo, cuando no es posible por fundaciones superficiales. Entonces, en el fondo, son los famosos zancos que a veces podemos tener, ¿cierto?, para desplazarnos y estar en lugares más seguros. ¿Cuál es el concepto de pilotaje? Tenemos longitud del pilote, canto cepado, que es la coronación del pilote, ¿cierto? Generalmente pueden haber varios pilotes y se coloca, ¿cierto?, una viga de coronación, ¿cierto?, que hace como de placa, y sobre eso se puede seguir avanzando en la fundación del edificio. Diámetro de pilote, zona de empotramiento, ¿cierto?, en la zona ya donde el pilote, ¿cierto?, entra en terreno firme. Eso está todo eso calculado en función de la resistencia al terreno y del peso del edificio. Podemos conocer la resistencia del terreno, conociendo la calidad del terreno, podemos determinar su resistencia, que es decir, los kilos por centímetro cuadrado. Como tenemos el peso total, podemos determinar cuántos pilotes necesitamos, ¿cierto? Porque podemos saber cuánto resiste cada uno, etc. Bueno, entonces está en términos de diseño, nosotros no llegamos ahí, nosotros solamente ejecutamos lo que supone se diseñó. Entonces aquí tenemos un terreno blando, ¿cierto?, y aquí tenemos un terreno firme, un terreno estrato seguro. Y ahí esa profundidad va a depender del diseño. Bueno, ¿cuáles son las funciones más comunes de las expansiones profundas? Es transmitir las cargas a estratos firmes. Transferir o repartir la carga sobre un suelo relativamente suelto a través de la fricción. En este caso, por ejemplo, hay un terreno, hay esta forma, por ejemplo, llega a terreno firme y es anclado en roca, ¿ya? Entonces podríamos decir que tenemos un terreno blando y la carga es traspasada por el terreno blando, ¿cierto?, hasta llegar a roca o al terreno firme, al terreno que se determinó como terreno seguro. Y en este caso llega al fondo, ¿no? Se deposita en un fondo, ¿ya? En este caso actúa por fricción, no llega al fondo, sino que va traspasando distintos estratos, pero hasta que una cantidad de golpes ya que está determinado por el diseño, el pilote ya no baje más. Entonces en ese caso consideramos que por fricción, ¿cierto?, este pilote tiene cierta característica que lo hace que genere fricción sobre el terreno, y ahí ya obviamente se considera que no baja más. Y también tenemos fricción negativa, ¿cierto? Esta fricción tiende a hundir el pilote, y si este no puede penetrar más en la punta del pilote, se genera una presión concentrada. O sea, aquí es al revés, ¿cierto?, que es una presión, ¿cierto?, en sentido negativo. Y también tenemos pilotes que están sujetas a sus presiones o momentos de volteo por otras fuerzas, ¿no? Entonces también hay que generar pilotes con equilibrio, ¿cierto? Generalmente son varios pilotes que forman como una base, ¿ya? Son una concentración de pilotes, ¿no?, para evitar, por estas razones, porque pueden haber fuerzas de agua o cosas que puedan producir alabeo en el pilote. Entonces se genera una concentración y finalmente se corona arriba, ¿cierto?, con una viga de pilotaje. Son a grandes rasgos. Entonces son los que llegan al fondo roca, los que llegan al punto de rechazo, los que tocan fondo, los que actúan por fricción, ¿cierto?, negativa, en este caso positiva, digamos, porque se está restando, y los que la fricción le ayuda, ¿cierto?, a hundirse más, hasta que un momento en que ya no es posible. Pero igual no llegan a fondo, estos dos no llegan a fondo. Y los que se producen por inestabilidad, que es construirlos de una manera tal que se mantenga la estabilidad de la base para no producir el volcamiento del pilote. Entonces aquí también tenemos algunos que están sujetos a erosiones o socavaciones, también se generan diferentes formas. Diseño de pilotes. Bueno, suelo expansivo, para asegurar que los movimientos, ¿cierto?, no dañen el pilote, ¿cierto? Entonces, los pilotajes van a ser de distintos tipos dependiendo del tipo de diseño y suelo que nosotros encontramos.
Bien. Bueno, tenemos pilotaje, tenemos micropilotes y pilas, son las pilas de fundación generalmente, sustitución, flotación y muros pantalla. Las profundas se pueden clasificar según las dimensiones de la cimentación, según el material, según el procedimiento constructivo y según su transmisión de carga al subsuelo. Y según las dimensiones, ¿cierto? Tenemos micropilote, de acuerdo a su diámetro, pilote y pila, ¿no? Generalmente nosotros lo que vemos comúnmente son pilas, son las pilas de calzado, que las que vimos en la dibujo, y también, de acuerdo a su diámetro, se pueden clasificar en distintos tipos de pilotes. Entonces, según su dimensión. Los micropilotes, ¿cierto? Son básicamente estructuras de pequeño diámetro que transmiten carga a una estructura a estratos de suelo más profundo. Realmente pueden ser, ¿cierto? Algunas fundaciones más pequeñas, ¿cierto? Cuando se necesite colocar o llegar a fundaciones mayores. Generalmente pueden ser de 6 a 10 metros, en arcilla de 10 a 15 metros, en suelos duros de 10 a 15 metros, al menos. Y los pilotes, el pilote o sistema de pilotaje es un tipo de fragmentación profunda, ¿cierto? De tipo puntual, ya sea que llega a terreno firme, ¿cierto? Que llegan a un terreno de rechazo, o friccionante, que se hinca en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar las cargas transmitidas. Ese es el punto. Y hay, bueno, porque se utiliza cuando las cargas transmitidas por el edificio no se pueden distribuir adecuadamente. Puede darse que los estratos inmediatos a los cimientos produzcan asientos imprevistos y que el suelo resistente esté a cierta profundidad. Es el caso de los edificios que apoyan terrenos de baja calidad. Cuando hay terrenos que están sometidos a variaciones, ya sea por temperatura, por hinchamiento, retracciones, producidos por arcillas expansivas, ¿no? En este caso, ¿cierto? Es común encontrar terrenos que tienen, no sé si alguna vez le ha tocado ver estratos de arcilla, pero alguna vez me tocó instalar alcantarillado en Concepción, que tenía la primera capa en un estrato de arcilla y después tenía otro intermedio, arena, y después aparecía otro estrato de arcilla. La arcilla es muy jodida, es muy compleja. Primero, excavar sobre arcilla es muy complejo. Y segundo, bueno, es poco consistente, ¿cierto? No tiene, es difícil de mantenerla cohesiva. Entonces, imagínense, fundar ahí es complejo, tiene mucha compresibilidad. Más seguro que hay que traspasar ese estrato, ¿no? Perforar ese estrato y traspasar. Cuando la edificación está situada sobre agua o en la capa freática, ¿cierto? Una capa freática muy cerca del nivel del suelo. También en esos casos, ¿cierto? Es necesario traspasar esa capa para evitar, ¿cierto? Por algún movimiento telúrico que se produzcan lo que se llaman, ¿cierto? Esta licuación de los terrenos, lo que pasó en Alto Río. Yo creo que parte de eso, que lo dijeron los japoneses, que también, y los norteamericanos, que encontraron sedimentos de río en la parte superior del edificio. Entonces, con el vaivén del edificio, ¿cierto? Las capas superficiales del terreno se contaminaron, se humedecieron, ¿cierto? Y posiblemente hay un mal diseño, o sea, las fundaciones, y eso fue lo que al final se estableció, porque el diseño del edificio no, con respecto a la mecánica del suelo no fue el apropiado. No, se consideró una calidad de suelo que se subestimó el terreno, digamos. Se le dieron más propiedades de las que tenía. Entonces, posiblemente ahí no era necesario hacer a lo mejor un pilotaje, pero sí las fundaciones tienen que haber sido de otra característica, con vigas de amarre, no sé, para evitar, ¿cierto?, que se produciera ese pandeo, ¿no? Complejo. También cuando los cimientos están sometidos a esfuerzo de tracción, es conveniente, ¿cierto?, pilotear y en edificios de altura expuestos a fuertes vientos. ¿Cierto? En este caso puede ser, ¿no? Bueno, son situaciones que se pueden producir. De acuerdo al material, podemos encontrar de concreto, acero, mixto y de madera. Y estos concretos pueden ser elementos prefabricados o elementos realizados in situ, ¿no? Generalmente los de concreto tenemos dos alternativas, o vienen listos, armados,
pueden ser de hormigón armado, y prefabricado, ¿cierto? O hecho en situ. También hay mixto y de madera. Generalmente en madera encontramos, por mucho tiempo se hicieron en madera los muelles, ¿cierto? Puentes que fueron trabajados, ¿cierto? Su transmisión de carga al terreno a través de pilotaje. Esto es un fabricado in situ, ¿cierto? Aquí se hace la perforación. La perforación puede ser con una máquina barrenadora. Puede llevar camisa, no puede llevar camisa, puede que lleve una camisa metálica, y sobre esa camisa metálica, ¿cierto? Colocamos la ferradura y después hormigonado. Así que tenemos, ¿cierto? Y sobre esos pilotes, coronamos esos pilotes, y sobre esos pilotes podemos, ¿cierto? Instalar una losa o una viga o vigas de fundación coronadas sobre los pilotes, y sobre esas vigas armar una losa. O sea, eso va a depender del diseño. Constructivo, bueno, lo dijimos, hay distintos tipos, no quiero avanzar mucho, quiero ver algún videito para que veamos la instalación del piloto in situ, que tienen varias etapas, que ya lo dijimos, ¿cierto? La excavación, pues la instalación, ¿cierto?, de la armadura, el hormigonado, ¿cierto? Y nuevamente ahí comienza el otro, ¿cierto? Y ahí tenemos ya el piloto armado. Entonces excavamos, ahí tenemos un sistema train para incorporar el hormigón, de tal forma que pueda ser canalizado y no tenga segregación. Ahí está hormigonando el pilotaje con este sistema. Damos algún videito, los barrenados, ¿cierto? Hay algunas máquinas especiales que hoy día que barrenan, ¿cierto? Al mismo tiempo permiten incorporar la armadura, y finalmente, en la medida que van barrenando, también van hormigonando. Los prefabricados, ¿cierto?, de hormigón. Hay pilotes de acero de distintas formas. Realmente ahí tenemos, ¿cierto?, una forma rectangular, ¿cierto?, como son las uniones de los pilotes. Y están los pilotes mixtos, pilotes mixtos que pueden ser, ¿cierto?, pilotes de hormigón o madera o concreto, ¿cierto? Pueden ser metálicos, rellenos de hormigón, etc. Hay distintos tipos. Veamos un videito. Pero avancemos para terminar un poco la idea. No, dentro de los después tenemos la madera, ¿cierto? Y según la transmisión de carga, ¿no? Tenemos, según la transmisión de carga al subsuelo, tenemos en forma vertical, ¿cierto?, que pueden ser por punta, por fricción o mixto. O sea, aquellos que llegan a terreno firme por la transmisión de la carga, o por fricción, transmiten la carga por fricción, o mixto, tanto por fricción o punta. Y también tenemos transmisión de carga al subsuelo vertical y horizontal y vertical, que son los pilotes inclinados, que son los que sustentan, ya sea para el tema de volcamiento, ¿cierto?, generan como una base más sustentable. Bueno, ahí tenemos suelo resistente de roca, ¿cierto?, que actúa por punta, y pilote trabajando por fricción, ¿cierto?, que en la medida que lo vamos hincando, ¿cierto?, va poniendo resistencia, hasta que llega un momento en que al final, por roce, ¿cierto?, se detiene. Y la cantidad de golpes va a estar determinada por el diseño del pilote. Y lo que dijimos que el pilote sometido a carga vertical o horizontal, entonces en el fondo se produce aquí una zona de coronación, y esta carga se transmite porque ya son terrenos inestables, porque son terrenos, digamos, que generan, tienen diferentes propiedades que no lo hacen
no hacen factible que la carga se entregue directamente al terreno, sino que hay que protegerse de que no sean el esfuerzo, digamos, sea tal que la carga efectivamente llegue. Entonces, de tal forma que estos terrenos estables se protegen con este tipo de pilotaje. Las pilas que nosotros más conocemos, ¿cierto?, que tienen el mismo efecto, ¿cierto?, es un pilote, se perfora, se instala armadura y finalmente, ¿cierto?, se hormigona, que es lo que nosotros más o menos vemos. Bueno, algunos ejemplos de capacidad de soporte, mixtos combinados, etc. El bulbo es la zona de abajo del pilote, ¿no? El bulbo es lo que nosotros encontramos en la parte inferior. Esta zona hay pilotes que también son con bulbo, que esta zona, ¿cierto?, se rellena con más hormigón, ¿cierto?, y se genera una base de mayor sustentabilidad. Eso se le llama bulbo. Y la cimentación por sustitución tiene que ver, ¿cierto?, con que esta sustitución se realiza mediante la excavación del terreno, donde el peso del material excavado y extraído es igual o proporcional al peso de la construcción que vamos a realizar, conociendo cada una de las capas que componen dicho suelo, ¿cierto?, y según las características de la estructura que sustentará las cargas que actúen sobre la misma. O sea, teniendo esas características, entonces nosotros podríamos decir, bueno, este terreno, este peso lo vamos a estudiar por tanto metros cúbicos de hormigón. Se realiza la excavación hasta llegar a terreno competente y se sustituye el existente por un terreno mejorado y compactado. Eso es cuando hay mejoramiento. Esta constituye una solución válida en caso de espesor y carga uniformes pequeños. También puede ocurrir eso por sustitución, que aparte, digamos, de colocar el edificio sobre ese terreno, también podemos mejorar ese terreno, ¿no? En el caso de mejoramiento hay que tener mucho cuidado porque lo que nosotros vamos a colocar, que es un integral, ¿cierto?, que es un estabilizado integral, que ha sido preparado para sustituir al que estaba, se tiene que colocar bajo un estricto control, ¿cierto?, de compactación por capa, ¿cierto?, determinando densidades, todo lo que hemos conversado. Un control de las medidas de humedad y densidad, y los ensayos correspondientes de placa de carga para evaluar posibles asientos y deformación. Bien, entonces, aquí hay un ejemplo. Supongamos que se tiene una construcción que pesa 8 toneladas por metro cuadrado y la densidad del terreno es de apenas 5. Entonces, si el suelo pesa 1,5 toneladas por metro cúbico, en este caso dice, se hacen falta 3 toneladas, por lo tanto se deberán retirar 2 metros de altura del suelo para edificar, quedando satisfecha la capacidad máxima del terreno. Entonces, en el fondo, hay una sustitución en función del peso del terreno, de su densidad, ¿cierto? Y en función, conociendo la densidad, yo puedo determinar, y el peso que me falta, puedo determinar el volumen que tengo que extraer para que quede en equilibrio esa fundación. Y por flotación, se basa en el principio de Arquímedes, ¿sí? Todo cuerpo sumergido en un líquido estático experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen del líquido desalojado. Por ello, deberá preverse en este tipo de construcciones que se ejecuten perfectamente impermeables, calculando la reacción al empuje ascendente vertical para evitar el hundimiento o volteo de la estructura. Yo me aprovecho de ese empuje y con eso también, ¿cierto?, puedo considerar esa energía y esa energía me hace, digamos, diseñar una fundación posiblemente con el equilibrio, de tal forma que pueda mantenerse, ¿cierto?, no sea empujada hacia arriba, en el fondo, no sea un empuje ascendente, y que pueda mantenerse en equilibrio. Entonces, ese equilibrio lo tengo que ver en función del empuje que genera la presencia de estas napas de agua. Los muros pantalla me gustan porque los muros pantalla se utilizan mucho, insisto, en terrenos que se necesita mayor resistencia a problemas de derrumbe y de acuerdo a los tipos de suelo. Generalmente es un muro de contención que se construye antes de efectuar el vacío a las tierras y transmite los esfuerzos al terreno. Entonces, generalmente cumple dos funciones: muro pantalla estructural y el mismo de contención.
y nos permite trabajar bastante bien porque al amurallar la zona de excavar, yo puedo excavar con tranquilidad después, ¿cierto? Una vez que tengo todo el muro pantalla instalado. Entonces, en el fondo, yo coloco un muro pantalla y después que tengo el muro de pantalla, también le coloco un sistema de anclaje, ¿cierto? Para que ese muro, ¿cierto? Esté sujeto, digamos, esté atirantado contra terreno, que es lo que vimos también en el tema de la digua, y aquí están, ¿cierto?, los distintos anclajes, y después yo puedo comenzar a excavar. Puedo comenzar a excavar, al mismo tiempo puedo tener un sistema de agotamiento, todas esas cosas están incluidas dentro de lo que podría pasar. Veamos un videito de algunos procesos. Ahí teníamos por acá. Este es el muro pantalla. Vamos a colocar el muro pantalla. Vamos a colocar con sonido. Bueno, yo voy explicando un poco. Generalmente se hace una pequeña excavación como guía, donde va a ir, digamos, la cuchara bivalda. La cuchara bivalda es una cuchara especial, ¿cierto?, que va haciendo la excavación perimetralmente por la zona donde se va a instalar el muro pantalla. Entonces, en todo el perímetro, esta cuchara, entonces generalmente o se colocan unos elementos guía para que la cuchara entre, ¿cierto?, y vaya en forma vertical y no se vaya perdiendo, digamos, hay que trazar para que no se vaya perdiendo en la excavación del muro. Ojo que aquí se ven terrenos más o menos consistentes. A veces nos encontramos con terrenos que son totalmente inconsistentes. Entonces, en esos casos, cuando nos encontramos con terrenos totalmente inconsistentes, lo que se hace es que se le agrega durante la excavación, se le va agregando lodo bentonítico, ¿cierto?, en conjunto con la excavación. Y ese lodo bentonítico lo que va haciendo, ¿cierto?, va haciendo una fuerza negativa hacia las paredes de la excavación para que el agua no entre, ¿no? Y una vez que ya está bastante más sustentable la excavación, se incorpora la armadura y finalmente el hormigonado. Esta es la cuchara bivalda, que de una forma bien especial, y ya se instaló, ¿cierto?, el murete de iniciación o el murete guía para la cuchara, y la cuchara, ¿cierto?, va haciendo la excavación lateral de todo el perímetro. Esa es la forma que tiene, ¿no? Hay varios diseños, pero esa es un poco la función que tiene. Nos vamos a la cuchara bivalda. Bueno, ahí se ve la altura, ¿no?, que tiene la excavación, ¿ya? Que son muros que pueden tener fácil, dependiendo, 2 o 3 subterráneos de altura, y que se van hormigonando de a poco, ¿cierto?, hasta lograr la altura definitiva y la coronación del muro. Ahí se llama muros pantalla por la forma que tienen, están siendo apantallados ante todo su perímetro. Ese es el concepto.
Insisto que no todas las veces lo vamos a encontrar con un terreno que permite una excavación sin desmoronamiento. En estos casos, digamos, hay que pensar de que un terreno arenoso, por ejemplo, muchas veces tenemos que colocar un sistema de tabla estacado perimetral primero, con un sistema de rieles, tabla estaca metálica, para poder sostener el terreno y a la medida que vayamos cavando, después colocar la armadura y después hormigonar. O sea, hay faenas que se complejizan mucho más, depende de la calidad del terreno. Y justamente esos terrenos son los que necesitamos nosotros colocar un muro pantalla, porque lo que necesitamos es proteger, ¿cierto?, las zonas colindantes y poder excavar después con cierta tranquilidad, cosa que no podríamos hacer si colocamos solamente su calzado y estamos obligados a apuntalar todo el borde de la excavación. Entonces nos obliga a hacer un muro pantalla. Yo he visto faenas de ese tipo que es imposible, ¿no? Son sistemas arenosos con presencia de agua. La única solución que usted tiene es que pueda sostener con tabla estacado y incorporando el muro pantalla y después ir hormigonando, de tal forma que cuando usted retire, digamos, retire el cable estaca, ¿cierto?, tenga definitivamente el muro de hormigón armado, incluso anclado para la protección del edificio. Ahí incorporan una junta de unión de los muros, ¿cierto?, en este caso metálica, que permite mantener, ¿cierto?, la unión adecuadamente. Este es el famoso triple paint que nos permite después hormigonar, ¿cierto?, el muro pantalla. Entonces es ese es el nombre que tiene porque en su diseño nos permite entonces que el hormigón vaya colocándose en la parte inferior adecuadamente. Aquí se ve parte de la armadura, cómo termina la armadura y donde está instalado el tubo para la colocación del hormigón. Entonces ahí ya viene el camión o lo que sea, bombeado, ¿cierto?, y directamente al tubo tren y se va hormigonando, ¿cierto?, los muros. Insisto que nos encontramos con un tipo de material que nos permite realizar esto de una manera, digamos, adecuada. Un terreno todavía consistente. Aquí están las distintas fases. Finalmente entonces se coloca una viga de coronación y cuando eso está terminado se comienza el proceso de anclaje y después que está todo anclado se retira, o en la medida que se va profundizando, se va anclando, se va retirando todo el material. Ahí está la viga, la armadura para la viga de coronación, ¿cierto? Que con eso, ¿cierto?, ya se termina una parte importante del muro pantalla. Armado eso, entonces comenzamos teniendo el muro pantalla, empezamos las excavaciones del
Recién estamos partiendo con las excavaciones. Eso puede demorar tranquilamente en un edificio como el que fuimos de la Digua 6 meses, 7 meses, solamente en esa tarea. Ahí está el proceso de excavación y comienza el proceso de arrastramiento, ¿cierto? Con la máquina para hacer las perforaciones y arriostrar ese muro, o sea, contraterreno, de tal forma que ese muro, ¿cierto?, tenga anclaje, tenga vientos que lo sustenten contra el empuje del terreno natural. Ahí se está perforando entonces, perforando el muro y se le inyecta, ¿cierto? Se incorpora, ¿cierto?, una tubería, se instalan las armaduras y después se inyecta el metal. Hay un proceso de tensado, la armadura, el bulbo del anclaje, zona de anclaje, ¿cierto? Este es el muro y esta es la placa de apoyo y el cabezal. Y tenemos aquí entonces este tensor, lo que está haciendo es evitar que esto se vuelque hacia acá, ¿cierto? Está evitando porque produce resistencia, ¿cierto? Y mantiene este muro tensado hacia adentro, digamos. Eso es un poco el efecto, ¿no? Para evitar, ¿cierto? Con una zapata, ¿no? Como la parte de la zapata ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, que se desequilibre este muro. Porque en la medida que nosotros vamos excavando, lo que vamos haciendo, vamos retirando parte del material, ¿cierto?, que está acá, y al retirarlo este empuje ya no está, pues no está ese equilibrio, entonces esto puede volcarse. Entonces esa es la idea de los anclajes. Aquí ya se ve que se va excavando, ¿cierto? Se va avanzando la excavación. Está nuestro famoso muro pantalla, ¿cierto?, con su anclaje. Tenemos la viga de coronación, ¿cierto? Y ahí vamos. Y acá ya podemos comenzar a hacer nuestra losa de fundación, que hay una losa de fundación con sus respectivos pilares, ¿cierto? Se optó por una losa en este caso, ¿verdad? Es importante aquí, ahora que se ve bonita la ahorita. Y estamos en zona de tránsito, que interesante eso, estamos cerca de otro edificio, por lo tanto estos elementos de sustentación son importantísimos. Aquí ya se ve una altura mayor, ¿cierto? Algunos reforzamientos, ¿cierto?, anclados a la viga fundación. Y aquí tenemos ya el tejido de la losa. Y finalmente entonces tenemos la losa de fundación, y sobre esa losa de fundación estaban los pilares, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a armar para hacer, ¿cierto?, la losa de un nivel, o sea, del primer subsuelo, segundo subsuelo. Aquí tenemos otro tipo de fundaciones, posiblemente existan otras cosas acá, el diseño es diferente, o sea, hay una combinación de fundaciones aquí. Entonces, el muro pantalla lo que nos permite es eso, apantallar, ¿cierto?, proteger, y al mismo tiempo es un muro de hormigón, es un muro, digamos, estructural, ¿ah?, que nos permite, ¿cierto?, que sea parte de la edificación. Eso es lo bueno, que es parte de la edificación. Bien, ese es un famoso muro pantalla, ¿ya? También tenía uno quería que viéramos con ese vamos a ir como finalizando la etapa de las fundaciones. Explica de una manera bien simple los tipos de fundaciones superficiales.
Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de cimentaciones. Una Aquí lo que explica es que los criterios, ¿cierto?, de las profundidades va a estar en función siempre de, del ancho, digamos, de la zapata, ¿no? Y hay varios criterios sobre eso. Entonces aquí tenemos losas, tenemos zapatas corridas, zapatas aisladas, un poco el concepto, y todo está en relación, ¿cierto?, al diseño en función de la capacidad de soporte del terreno. Aquí lo mismo, ¿cierto? Algunas recomendaciones para las dimensiones en función siempre del ancho de la zapata y la altura también del vástago. Hay unas razones con la columna, pero a nosotros lo que nos interesa es entender de que los diseños no nos corresponden a nosotros, sino que nosotros ejecutamos algo que ya está previamente diseñado. Lo que sí tenemos que tener claro, que tenemos que respetar, ¿ya?, pero de todas maneras siempre, los espesores, los diámetros, la armadura, nada de eso nosotros podemos modificar por ningún motivo. Así que, bueno, este video yo se lo puedo subir, pero por ahí en cualquier parte se pueden encontrar. Y aquí está hablando de la profunda, ¿cierto? Y la importancia, ¿cierto?, de la altura del pilotaje, que va a ir en función, ¿cierto?, ya lo dijimos, de la capacidad de encontrar terreno firme. Esa es la función del... Aquí actúan por fricción, ¿cierto? Ya sea pueden actuar de punta, ¿cierto? Pueden ser hincados y pueden ser, son hincados en situ, claramente. El hincamiento tiene que decir, hincar un pilote significa golpear el pilote, introducir el pilote en el terreno, ¿no? Entonces estos pueden actuar por diferentes formas. Hay distintas características. Así que eso lo podemos revisar. Y el otro video que les quería mostrar es uno de pilote. Se lo encuentro por aquí. Uno de pilote. Creo que es este. Bueno, siempre la etapa de la instalación de un pilotaje, como en todas las cosas, va a ser preparación de la superficie, trazado, después de trazado, perforación, ¿cierto?
Entonces, bueno, el tema de pilotaje, básicamente eso, siempre entender que hay que llegar al terreno adecuado, esa es la gracia, ese es un diseño, hay que calcularlo en función de la mecánica de suelo, si el pilote va a ser, de qué material va a ser, si va a ser armado o no va a ser armado, todo eso está en función, digamos, de lo que nosotros queremos, para qué queremos ocupar ese pilotaje. Ahí tenemos, ¿cierto? Los pasos son siempre el trazado del pilote, ¿cierto? La excavación, la instalación de la armadura, el hormigonado. Pueden haber cosas más complejas, puede haber presencia de agua también, que habría que agotar ese sistema de agua, a lo mejor generando un pozo absorbente mayor a la altura de los pilotes, con una bomba sumergible. Entonces, lo que a veces nos ha tocado hacer en instalación de pila, que hay que tener un sistema de agotamiento, como está en la Vigua, un pozo absorbente que está bajo el nivel de la cota máxima del pilote, y de ahí estar depreciar la nava y poder trabajar entonces en seco y para la instalación del pilote, porque si no, no podemos trabajar, tenemos agua dentro del hormigón. Entonces, cositas que se puedan presentar. Y otras cosas que también nos pasa con el tema de las fundaciones, es que está el tema de, bueno, que había un poquito antes de los moldajes y la enfierradura, quería ver un poco el tema del concepto de aisladores. Muchas veces hoy día en las fundaciones incorporamos ciertos aisladores sísmicos, ¿ya? Hoy día es normal que las fundaciones, ¿cierto?, tengan aisladores sísmicos que se incorporan durante el proceso de la fundación. Parte, digamos, de ese mismo proceso. A ver si me sirve o no me sirve. Cada cierto tiempo, un producto revolucionario viene para cambiarlo todo. Steve Jobs. Voy a adelantar un poco. Parrilla, gimnasio, mar. Acciones contra los sismos, aislándolas del suelo. Y que viene siendo utilizada cada vez más. En años existe una tecnología que protege las construcciones. Aquí empieza. Desde hace más de 30 años existe una tecnología que protege las construcciones contra los sismos, aislándolas del suelo. Y que viene siendo utilizada cada vez más en países como Japón, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, entre otros. A la derecha de la pantalla vemos cómo la sala del edificio con los aisladores no sufre daño, mientras que a la izquierda, sin aisladores, no queda nada en pie. El principio físico que sostiene esta técnica es que cuando una base no está aislada del soporte, el movimiento afecta a los objetos que se encuentran en la parte superior. Por el contrario, cuando esta base se aísla, los objetos no se ven afectados. Si vemos esto en una edificación, la que está aislada casi no se mueve. Vean el líquido verde en la parte superior de las maquetas. En las últimas semanas hemos visto una y otra vez todas las imágenes de la destrucción que dejó el terremoto. Pero hubo otros edificios y otras casas, incluso viviendas sociales, que resistieron muy bien. ¿Por qué? Lo vemos en esta nota. Esto es un terremoto, señores. Todo Chile se sacudía sin compasión. Era el peor despertar en décadas, pero este edificio resistía estoico. Hay que entrar en sus entrañas para comprender qué le hizo aguantar el terremoto. Son estos enormes cilindros de acero y caucho. No tuvo ningún daño estructural. Bueno, aquí tenemos un aislador, que es un cilindro que está compuesto de caucho y acero, que está sobre la fundación, ¿ya? Esta es la fundación del edificio, ¿ya? Entonces descansan en todas las fundaciones, ¿ya? Nosotros tenemos el edificio El Chubi, ese tiene aisladores sísmicos abajo. Entonces lo que hace es eso, el efecto de los amortiguadores de un camión. La rampa, o sea, la base de la rampa, la carrocería se mantiene, pues está separada con estos famosos resortes, digamos, que usan los camiones. Este es el concepto más o menos. Los escritorios, cuando nosotros regresamos el día lunes, si tú tenías libros en forma vertical, los libros estaban en forma vertical. Y que el 27 de febrero quedó claro que toda construcción debería contar con algún tipo de sistema de amortiguación. Hace 17 años, al construir Comunidad Andalucía, entendieron esto, y eso que son viviendas sociales. Cuando vienen esos remesones fuertes,
La verdad que aquí no se siente. En lo máximo, la comunidad de Andalucía, ojalá que un día todas las construcciones llevaran el mismo estilo. Nosotros en este edificio incorporamos aislación sísmica y por lo tanto el 27F, al término del terremoto, pudimos comprobar que una intervención quirúrgica que se desarrollaba en un pabellón similar a este no tuvo ningún impedimento en su operación. Hubo continuidad, con excepción de algunos segundos, mientras hubo un corte de energía eléctrica, mientras el suministro se activaban las unidades de respaldo del hospital, continuó la operación sin problema. Y en lo referido a la estructura de este edificio, y en particular a los pabellones quirúrgicos que están en los pisos superiores de la placa técnica donde está la aislación sísmica, continuó operando sin ningún problema de ningún tipo. Si lo comparamos el desempeño de nuestro hospital con otros hospitales de la región metropolitana o del país, podemos observar que a diferencia del nuestro, esos hospitales colapsaron en algunos casos en lo que es estructura y también equipamiento médico. Nuestro hospital, en cambio, funcionó a plena... Claro, el vaivén que produce la onda, tanto ascendente como descendente, lo que hace que la estructura se tensione, ¿cierto? Trabaje a su mayor esfuerzo, se estiran los fierros, porque al irse hacia un lado al otro, el fierro trabaja y se estira a su máxima, y en algunos casos se puede romper. Y ahí es cuando se producen ciertos colapsos, y todo lo que es revestimiento y todo lo que es adosado, rígido a la estructura, se rompe completamente. Vanos de ventana, vanos de puerta, escalas, todo lo que está súper rígido no sigue el movimiento, se rigidiza. En el cambio, al separarlo, entonces el edificio funciona en forma independiente, se mueve el vaivén. Operación sin problema todos los días posteriores al terremoto, tal como lo ha hecho hasta la fecha. Estas imágenes, grabadas durante el terremoto, muestran el sistema en funcionamiento. Observe el movimiento en la parte inferior de la columna. This is the column that you saw moving in that video. Now, the fact that the building is mounted on rubber shocks meant that the second floor of this office here moved by half as much as the ground floor. This system in this institute works very well during the earthquake. We learn the very effectiveness of seismic isolation system. We suggest the seismic isolation or vibration control system is very effective for the large earthquake. La importancia de los aisladores sísmicos que se incorporan son importantes. Este también está interesante. Este es un ensayo que se hizo como en una clase. Me parece interesante. ¿Ya? Ahora periodos largos. Y es un simulador, un profesor, ¿cierto? Que hizo un simulador y está obviamente generando el efecto, digamos, de sismo, y le está explicando a sus estudiantes cómo se genera, digamos, y muy parecido a lo que ocurrió con el Alto Río. Me parece muy atingente por el tema del Alto Río. ¿Ya? Ahora periodos largos. Y ya está empezando a fallar, ya ahí se le soltó el piso, ¿eh? Ya. Entonces ahora vamos a llevarlo a colapso. Ya, pero esos son los pisos que afectan. Se fija que el primero, el segundo y el tercero no mucho, aquí, esta es la zona, y los últimos tampoco. Siempre en esta zona es la que más afecta a este tipo de pisos. Ya saquen los nombres, se comportó bien, o sea, aguantó. O sea, tenemos un... Entonces ustedes miran ahí exactamente lo que pasó en Alto Río. Se produjo un efecto, digamos, de pandeo, y hubo un momento en que al final, ¿cierto? Como una manera increíble, ¿cierto? En la zona central del edificio se voló. Eso es un poco el efecto. Y hay otro más que finalmente sobre este tema de la aislación sísmico. No sé si este es el que coloqué antes ahora.
Lo que he visto, pocas tesis de... En realidad no he visto ninguna. No he visto ninguna tesis de costo, análisis, digamos, o cómo se instalan, procesos de... Cada cierto tiempo, un producto revolucionario viene para... sería bueno que alguien se interesara en el tema de aisladores sísmicos, ¿no? Como escuela hemos trabajado poco eso. Alguna vez fuimos a Edifica y vimos empresas que se dedicaban a la fabricación. Hay harto en Chile. En Chile hay muy buenas empresas que se dedican a este tema. En este momento estamos haciendo el procedimiento de lo que es el montaje de un aislador sísmico. Finalmente, antes de hacer el montaje, estamos haciendo la verificación. Tenemos ya, sube, queda, tenemos la aprobación del otro perno. Estamos haciendo la nivelación. Entonces, aquí tenemos las fundaciones, las distintas fundaciones del edificio. Y aquí están los pernos de anclaje donde hay montado el aislador sísmico. Los pernos de anclaje ya fueron incorporados y lo están buscando en la altura, ¿cierto? Para que queden todos nivelados, ¿cierto? Con el topógrafo, ¿cierto? Están buscando para que todos los pernos estén a la misma altura y montar al mismo nivel el aislador de caucho y acero. Entonces, eso es lo que están haciendo en este momento. Y eso lo tienen que hacer en todas las fundaciones. Antes indicar de que para este montaje de este aislador sísmico ya queda aprobado. Ya, empieza el montaje. Empezamos el montaje. Ingeniero de seguridad, guíe usted por favor. Vamos. Estamos iniciando con el procedimiento de montaje. Vamos a elevar, sin antes indicarle de que antes de esta colocación nosotros lo que hacemos es preparar el pedestal que lo tenemos acá. Es un pedestal de concreto cuya resistencia es 210 kilos sobre centímetro cuadrado. En el procedimiento previo lo que nosotros hacemos es utilizar este perno de anclaje de una categoría de A325T, que es un perno de alta resistencia, la cual va embebida en el concreto. Aproximadamente todo esto es lo que va embebido. Estos pernos de anclaje se componen de dos piezas. Podemos observar que este es el perno y esta es la cupla. La cupla la podemos observar, son dispositivos roscados por ambos lados, las que hace el momento hemos podido apreciar en lo que es el alineamiento, en este caso la horizontalidad. Debemos de tener nosotros cuidado en el tema de lo que es el montaje. La horizontalidad nos da una permisividad, tenemos un parámetro de 3 milímetros, pero nosotros estamos trabajando con 0. Eso es una ventaja de tener acá los equipos necesarios. Y también indicarles de que para poder instalar estos aisladores nosotros utilizamos esta plancha metálica. Debo también de indicar de que la cantidad de aisladores que tenemos aquí en obra corresponden a 98 aisladores sísmicos y 47 deslizadores sísmicos. En este momento podemos observar que ya son los últimos aisladores que estamos haciendo el montaje y donde también tenemos la permanente supervisión, en este caso, de los especialistas del área de estructuras. De otro lado, queremos indicar también de que este montaje se ha tenido la capacitación necesaria, en este caso por una empresa que ha sido CDB, empresa que tiene la experiencia suficiente en lo que es montaje de lo que son aisladores, es decir, en general, en lo que es sistemas de aislamiento sísmico. Entonces, especialistas del área de estructuras. De otro lado, queremos indicar también
de que este montaje se ha tenido la capacitación necesaria, en este caso por una empresa que ha sido CDB, empresa que tiene la experiencia suficiente en lo que es montaje de lo que son aisladores, es decir, en general, en lo que es aisladores. Esto es lo que llamamos, aquí ya se ven, ¿cierto?, la fabricación de los dados de hormigón y posteriormente, ¿cierto?, tendrían que incorporar el tema, en algunos ya está instalado el aislador sísmico. Sistemas de aislamiento sísmico. Entonces, nos han capacitado en obra, tenemos los obreros capacitados y nosotros en obra ya luego de la capacitación lo que hacemos es ya replicar el montaje en sí con los controles necesarios. Luego de este montaje lo que vamos a hacer es, ya finalmente estamos apreciando el izado, vamos a colocar los pernos de fijación. Posteriormente a ello, luego de lo que es el vaciado de la losa de aislamiento, lo que se hace es el torqueo final. El torqueo final la vamos a hacer en 2 etapas con las características que nos indican las especificaciones técnicas. Entonces podemos observar aquí los obreros de que estamos ya colocando en este caso el montaje de los aisladores sísmicos con naturalmente el cuidado necesario. Cuando él habla del torqueo se refiere justamente a apretar las tuercas de este aislador que está adosado a la base e incorporado a los pernos de anclaje, y eso se hace con unas llaves de torque, pues se llama torqueo. Las llaves de torque son unas llaves especiales que están reguladas, entonces uno le da una cierta cantidad de veces y la regula, y cuando llega la regulación ya no la puede hacer más, porque ya logró su máxima tensión, digamos, de cierre, digamos, de apertura. Entonces, por eso se llaman llaves de torque, porque están diseñadas para una cantidad de presión que hay que incorporar en el proceso de fijación. Entonces, se han tomado todas las medidas necesarias también en el aspecto de seguridad y podemos observar también, independientemente, esta es una platea de cimentación de 80 centímetros de peralte. Entonces, eso es importante señalarlo porque es la losa la que al final en un evento sísmico va a trabajar. Podemos ya observar el aislador sísmico con los pernos correspondientes, vamos a fijarlos. Y este es un aislador sísmico de caucho natural, que por dentro tiene unos discos y tiene un núcleo de plomo. Entonces, hemos nosotros observado, vamos a hacer las revisiones necesarias finalmente para lo que son los niveles, para poder también en este caso solicitar que la supervisión nos los autorice. Creo que es el procedimiento que estamos haciendo. Este procedimiento se hace el mismo para todo lo que son los aisladores sísmicos. Entonces, podemos observar acá también el ingeniero que dirige aquí en específico el montaje. Entonces, este es el procedimiento de montaje. Previamente, como les había indicado, hay todo un procedimiento consultivo previo que nosotros la estamos siguiendo según las especificaciones técnicas. Finalmente, debo de considerar, este aislador está diseñado para un evento severo, para un sismo severo, considerando de que este punto ha de desplazarse en un evento extremo de 45 centímetros. Entonces, ese es el extremo con el que trabaja en este caso este aislador, y los deslizadores que los tenemos en la parte externa generalmente, que son elementos que van a hacer el desplazamiento de toda la estructura. Entonces, podemos aquí ya observar, cada aislador tiene una codificación, cada aislador tiene un ensayo que se ha hecho en este caso en Estados Unidos, y lo que sí podemos también indicar finalmente, esta protección exterior es resistente a temas de temperaturas extremas y también resistente al fuego. Entonces, finalmente también yo quiero felicitar a todo el equipo, en este caso de estructuras, y a todo el equipo del gobierno regional, que tenemos los profesionales que corresponden en cada área, en cada especialidad, y venimos cumpliendo lo que es el montaje. Solamente agradecer a quienes nos están viendo, a los puneños, pero también nosotros tenemos la suerte de que en este caso tenemos la supervisión del ingeniero Diego Taboada, que es miembro y parte del comité de la norma sísmica. Bien, ahí podemos apreciar entonces, bueno, estamos hablando con nuestros amigos peruanos, que ellos también sufren de los mismos temas nuestros en cuanto, digamos, al tema sísmico. Entonces,
es interesante el concepto del aislador sísmico, que no lo podemos dejar fuera de las fundaciones, o sea, están incorporados en las fundaciones. Y desde ahí, ¿cierto? Se puede armar un pilar, de ahí se monta todo el edificio, que en el fondo va a trabajar, y la máxima capacidad de trabajo va a estar dada por la altura del aislador. Entonces, bueno, hoy día alcanzamos a repasar un poquito más de las fundaciones oficiales, vimos los tipos de fundaciones profundas y cómo trabajan básicamente los pilotajes y cuáles son funciones y cuál es la forma que pueden transmitir la carga al terreno, principalmente de punta, de fricción, ¿cierto? O mixto, y las materialidades. Más el tema de los aisladores, que nos da una visión diferente. Insisto que he visto poco trabajos de de aisladores sísmicos, tanto de aisladores como de deslizadores sísmicos. Si alguien se interesa por ahí en algún momento hacer una tesis, no es malo, porque hay poco de eso en la escuela, no hay mucho. Yo no he visto un estudio de costo, de formas de colocación, que nos pueda ayudar, digamos, a tener más información, como un trabajo de tesis, o de algún edificio que se esté colocando actualmente. Yo me imagino que el hospital de Curicó debería tener aisladores sísmicos, no lo sé. Habría que verlo, ¿eh? Habría que ver, a lo mejor tomar contacto con alguien, a lo mejor puede que existan aisladores sísmicos ahí, y sería interesante a lo mejor acercarse como con un trabajo de tesis. Bien, señores, le agradezco que la comprensión hoy día partí muy temprano, estoy muy cansado, que me dio un curso toda la mañana. Así que, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Les recuerdo entonces los trabajos que tienen que empezar a preparar. No sé si hay alguna duda, alguna consulta de algo adicional que me quieran hacer. Nada. Voy a cortar la grabación entonces. Ya, entonces, si no hay nada más, si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana. Saludos para todos. Nos vemos.